Resolviendo mi vida, parte 1. Lección de Self-Coaching y Psicología Afirmativa por José Alberto Santos. La vida se mueve dentro de lo que llamaremos el triángulo vital, esto es, 3 factores claves: tiempo, circunstancias y decisiones. El tiempo equivale a la vida misma, porque nuestra vida se mide a través del reloj, en las diferentes etapas por las que pasamos: infancia, adolescencia, adultez, adultez media, vejez. Las circunstancias son los escenarios que día a día nos plantea la vida, los cuales pueden ser pesimistas, probables, optimistas. Y las decisiones tienen que ver con el poder de elegir, que produce ineficacia, eficacia, eficiencia, efectividad, protagonismo. Existe el problema. Las circunstancias día a día nos presentan retos, preocupaciones, amenazas. Y el triángulo del problema tiene 3 factores que están dentro de la persona: la ignorancia consciente, el hedonismo y la ineficacia. La ignorancia inconsciente tiene que ver con la ceguera cognitiva, esto es, no sé que no sé, y la contumacia del necio, no sé que no sé, pero actúo como si sé. Una persona ignorante inconsciente enfrenta un reto máximo, no cambia, está cerrado a la posibilidad del cambio, está aferrado a su necedad. Un ignorante inconsciente tiene el síndrome del toro en la cristalería. Imagínate por un momento que colocas un toro en una tienda de cristales finos. Inmediatamente lo pones en el suelo y empieza a correr de un lado para otro, quebrando todo lo que se pone en su camino. Te pregunto, ¿y el toro sufre por la acción que está desencadenando? No, porque es inconsciente. Sin embargo, imagínate en la segunda planta que está el dueño del negocio y los empleados y los clientes observando lo que hace el toro. Ellos sí sufren, porque conocen el valor de cada pieza que destruye. La ignorancia inconsciente es uno de los principales problemas a vencer. Desde la perspectiva del cambio integral avanzado, si una persona no pasa de su nivel ignorante inconsciente al nivel ignorante consciente, no cambia. Porque solo cuando nosotros somos capaces de declarar nuestras ignorancias, estamos listos para aceptar la guía y enseñanza de la solución. De otra manera, cuestionamos a aquel que nos trae la solución. ¿Y cómo este tipo me puede enseñar a mí? Si yo soy el jefe, si yo tengo un título universitario, si yo, puntos suspensivos. El segundo factor del triángulo del problema es el hedonismo. Hay personas que tienen una tendencia a buscar el placer y evitar el dolor, al igual que un niño. Pareciera como si no han madurado. Constantemente andan en la búsqueda del placer. Encontramos una generación que le llamaremos nini. Jóvenes que desde la mañana salen con su juego al parque a patinar y ahí pasan todo el día con los amigos. 12 años, 15 años, 20 años, 30 años y siguen con esa rutina. Ni estudian ni trabajan. Pero
viven en la isla de la fantasía, creyendo que las cosas van a llegar a su vida con solo pensar intensamente en ellas. El tercer factor del triángulo del problema, la ineficacia. Esto es la incapacidad de administrar nuestro tiempo. La incapacidad de pensar, planear, actuar en función de un objetivo, meta o resultado. Las personas ineficaces son reactivas, actúan bajo presión y hacen solo lo que se ven obligados a hacer. Estos tres factores claves agudizan la posibilidad de resolver nuestra vida. Ante esto hemos desarrollado en la década de los 80 lo que llamamos la pirámide de la afirmatividad, el carácter afirmativo y luego la psicología afirmativa. Estas ideas las planteé en mi libro Esfuérzate y sé afirmativo, a través de una serie de conferencias, de capacitaciones que impartí allá por el año de 1986 y las convertí en un libro allá por el año de 1991, dentro del contexto de una guerra civil, de una situación extrema, trabajando con adolescentes en circunstancias de riesgo, que enfrentaban un futuro incierto, muchos de los cuales, junto a sus familias, tuvieron que emigrar a otros países para salir de ese círculo de preocupación en el que se encontraban. De acuerdo a la psicología afirmativa, el hombre tiene características inherentes a su especie. Es positivo, digno de confianza, constructivo, sensible, responsivo, creativo, racional, adaptable. Estas ideas reflejan una mirada afirmativa, una mirada positiva, una mirada optimista acerca de la naturaleza del hombre. Encontramos una actitud de confianza frente a un contexto competitivo en el que es capaz de avanzar siguiendo el método PRECA, preparación, mejora continua y timing, es decir, tomar la decisión en el momento justo. Este hombre es capaz de responder con efectividad a las circunstancias de su medio. Ahora, la situación actual del mundo también refleja una turbulencia de un entorno complejo, competitivo, exigente, que presiona, amenaza y genera estrés, temor, duda, desconfianza ante un futuro incierto reflejado por la oposición diaria, que constantemente nos está retando. De ahí entonces que el nivel de eficacia se diluye al reaccionar ante amenazas subjetivas u objetivas de su medio, limitando su potencial. Como consecuencia de esto aparece una enfermedad que Alvin Toffler le llamó la enfermedad del futuro, el shock del futuro, la enfermedad nerviosa. El hombre ve su trabajo como una tortura, un castigo, y reacciona defensivamente ante la tarea, los jefes y su mismo grupo. Pero una segunda mirada acerca del problema nos lleva también a ver otro factor: la insatisfacción crónica de necesidades básicas, el tener que vivir constantemente con el conflicto y la frustración. Durante la década de los 80, en la Guerra Civil de El Salvador, como profesor investigador de la Universidad Nacional, realicé una serie de investigaciones. Y uno de los estudios fue con alrededor de 1.600 personas de 6 grupos: amas de casa, obreros, empleados
estudiantes de secundaria, estudiantes universitarios, empleados profesionales. Seleccionamos 20 factores del medio que en ese momento estaban presentes. La experiencia de los coches bombas, los apagones de energía, la falta de agua, las balaceras, etc. Y exploramos los dos grupos más afectados por ese escenario, los cuales fueron amas de casa y obreros. Curiosamente, en ese escenario las amas de casa eran pasivas y los obreros agresivos, muy agresivos. Esto nos llevó a pensar que cuando una persona se enfrenta a necesidades extremas, como la supervivencia, y eso se vuelve un factor constante, un factor de estrés diario, lleva al individuo a reprimir o agredir, volverse sumiso o rebelde, intelectualizar su realidad o combatirla. De ahí entonces que la psicología afirmativa parte de un factor, las obvias realidades, la oposición. Y cómo cuando la oposición se vuelve extrema, es capaz de disparar comportamientos extremos como son el sometimiento y la rebelión. Lo que produce un comportamiento inconsistente, incongruente e indiferenciado que no resuelve, sino perpetúa la crisis. Esto entonces nos lleva a un conflicto de identidad, ser o no ser. Las personas frente a este síndrome de necesidades vitales se limitan a existir de manera incierta, temiendo que lo peor suceda en cualquier momento. Y esto se profundiza porque carecen de su escudo personal. Son vulnerables. Sin embargo, en el escenario de competitividad del que hablamos en el siglo XXI, hay otro grupo que se enfoca en adquirir cosas como dinero, creyendo que esto va a resolver su vida. Ante este problema de identidad, te pregunto, ¿quién eres? Pero realmente, ¿quién eres? Entonces, ¿quién eres? Esta pregunta, si tú la puedes trabajar con una persona cercana a ti durante media hora, preguntar y repreguntar quién eres, nos va a llevar a descubrir las consistencias o inconsistencias en cuanto a nuestra identidad personal. Nuestro reto es construir identidad en el nivel intrapersonal, lo que va a ayudarme a desarrollar unidad conmigo mismo, en el nivel interpersonal con los demás y en el nivel transpersonal con el todo. De ahí entonces que surge la pirámide de gestión, que tiene 3 niveles: el nivel personal, interpersonal y transpersonal. El objetivo del nivel personal es desarrollar un comportamiento consistente, un comportamiento auténtico, que tiene componentes como autoestima, autovaloración, autoconfianza. Y en nuestro escenario público, un comportamiento congruente, es decir, actuar de acuerdo a lo que pienso. Hay personas que piensan de manera lógica y con sentido común, pero a la hora de la práctica hacen cosas diferentes a las que piensan. Son incongruentes. Y en el nivel transpersonal el reto es desarrollar un comportamiento diferenciado,
Un comportamiento diferenciado sale de la norma, de lo que todos hacen. Un comportamiento diferenciado es positivo en el presente, optimista de cara al futuro, resiliente frente a las amenazas diarias, levantándose las veces que sea hasta lograr el resultado buscado. Y ese es el objetivo de la psicología afirmativa. Desarrollar un comportamiento consistente, congruente y diferenciado que posibilite superar los límites de las obvias realidades. Esta pirámide afirmativa tiene 3 comportamientos básicos. En el nivel personal, auténtico. En el nivel interpersonal, asertivo. Y en el nivel transpersonal, afirmativo. Y tiene en cada nivel sus disfunciones. En el nivel personal, las disfunciones son el que la persona comience a compararse y entonces se vuelva triunfalista, creer que es superior a los demás, o derrotista, verse por debajo de los demás. En el nivel interpersonal, convertirse en una persona asertiva, esto es aprender a comunicarse de manera efectiva, a buscar primero entender para luego ser entendido, a decir lo que piensa, siente y desea que suceda sin agredir ni ser agredido, o las dos disfunciones. Agresividad, que tiene que ver con irrespetar los derechos humanos básicos de los demás, o permisividad, esto es, permitir que los demás se paren en mí y respeten mis derechos. En el tercer nivel tenemos la afirmatividad, que en principio requiere un comportamiento auténtico y asertivo, pero que además desarrolla un carácter positivo, un carácter optimista, un carácter resiliente, un carácter inteligente. Recuerda que el carácter determina la posibilidad de que las inteligencias florezcan. Y el carácter afirmativo posibilita que las inteligencias alcancen su máximo potencial. Sin embargo, la afirmatividad también tiene 2 disfunciones. La reactividad, esto es, la persona emocional cuyo comportamiento es condicionado por sus estados de ánimo, y la negatividad, que tiene que ver con el comportamiento neurótico, la persona que está en guerra consigo mismo y los que le rodean. El negativo, decíamos, tiene como meta existir, carece de objetivos, cree en la fatalidad del destino, está esclavizado a su pasado, que hacen de él una persona emocional, una persona gobernada y esclavizada por la emoción. Es reactivo, que de vez en cuando da la apariencia como que va a cambiar, pero finalmente regresa al punto muerto. Viendo la pirámide de autogestión ahora, quiero que descubras 6 síndromes y un factor solucionador. Estos síndromes en el nivel personal son el síndrome del pavo y el sapo. En el nivel interpersonal, gallo y zompopo. Y en el nivel transpersonal, el síndrome de la mula y la culebra. Veamos en qué consisten estos síndromes. Bien, el síndrome del pavo en el nivel personal tiene que ver con una persona triunfalista, que piensa que es mejor que los demás, que es superior a los demás. Y por eso presenta 4 características: presumido, altivo, vanidoso
y orgulloso. El síndrome del sapo es parte del comportamiento derrotista, sometido y apagado al pensar en otros. En el nivel interpersonal, el síndrome del gallo, que representa al agresivo, gente agresiva llena de orgullo. Y en el otro lado, el síndrome del sonpopo o del permisivo, sensible a opiniones mordaces de personas ociosas, pesimistas y orgullosas. En el nivel transpersonal tenemos el síndrome de la mula, mente ultimada y lanzada al abismo. Un necio que no ve posibilidades, que solo ve crítica y queja y que se ha dado por vencido. Y el síndrome de la culebra, carácter ulterior limitado por expectativas basadas en reacciones del medio ambiente. La persona reactiva, que es inconstante de propósitos, que practica los juegos psicológicos tratando de manipular, sorprender, depender e incluso vivir de los demás. Una persona que se ha dejado vencer por sus obvias realidades, pero quiere someter a los que están en su círculo de influencia. Finalmente tenemos el carácter afirmativo, que nos muestra a una persona que desea vivir con plenitud, aprendiendo y mejorando día a día, representada por lo que llamaremos el factor águila, el Eagle Factor. Una persona auténtica, un ganador, unido integralmente, logrando alturas. De acuerdo a lo que el doctor Stephen Covey planteó en su libro El octavo hábito, una persona comprometida con la grandeza. Esto es, alcanzar metas altas y en ese proceso ayudar a lograr las de su círculo de influencia, las de aquellas personas que lo están apoyando, le están ayudando a alcanzar sus metas propias. El reto. ¿Cómo pasar de la preocupación a la solución? El reto tiene que ver con un ciclo en donde tú abandonas la ceguera cognitiva y contumacia, reconoces tus ignorancias, aceptas la guía, la enseñanza de un force y comienzas convirtiéndote en lector, leyendo sobre el cambio integral avanzado. Luego te integras a uno de los programas como participante. Llevas a la práctica lo que estás aprendiendo hasta alcanzar el nivel competente. Este es el ciclo que propone Recambio Training Center para pasar de la preocupación a la solución personal. Revisa estas ideas y comprométete con ellas. Haz la diferencia.